Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también significan damos anuncios y este es el caso de hoy, porque hoy ya veis que he vuelto a este plano más cercano de mí, de mi rostro, de mi cara, de mi jeto, para daros, bueno, pues un triste anuncio de que, bueno, vamos a tener que dejar un poco colgado el canal de YouTube porque vamos a centrarnos sobre todo en los directos, los vídeos grabados prácticamente van a desaparecer, haré de vez en cuando alguno, cuando me apetezca, tenga tiempo y demás, pero no puedo mantener un ritmo regular y la verdad es que es una pena porque me encanta hacerlos, pero bueno, es lo que tiene trabajar en otras cosas, tener un poco de vida social, un poco solo, no queréis que hay mucha. Así que bueno, lo dejamos ahí un poco colgado el tema de los vídeos grabados. Lo que no dejamos colgado es el tema de los directos, porque hay noticias también en cuanto a directos. Vamos a cambiar de plataforma. No los voy a hacer en YouTube, los voy a hacer en Twitch. Os dejo el canal en la descripción del vídeo, el canal de Twitch de Deporte Aragonés, que si lo buscáis pues es muy fácil de encontrar, es Deporte Aragonés. Lo acabamos de abrir, así que no tiene nada, no tiene vídeos, no tiene nada. Hay una poca gente que está loquísima que ya ha empezado a seguirlo. Así que uniros a esa gente y seguid al canal de Deporte Aragonés. Así que ahora los directos van a ser en Twitch. Eso implica que os tendréis que descargar la aplicación si no la tenéis. Que bueno, que sepáis que es una aplicación, los que no la conozcáis, que se centra mucho más en los directos. Lo que hace la gente ahí es streamear, hablar en directo, estar en directo con la gente, en fin. Se centra mucho más en los directos, como decía, y bueno, pues hace mejor esa labor que de respecto a YouTube. La verdad es que hay mucha más gente que consume directos en Twitch de la que lo hace en YouTube. Y esa es una de las principales razones por las que me mudo y también porque, bueno, tiene otras funcionalidades mejores y entre ellas, pues por ejemplo, que puedo interactuar con vosotros más rápido. En el caso de YouTube, por ejemplo, hay un delay desde que ponéis el comentario hasta que me llega a mí de unos 30 segundos quizás, seguramente. En el caso de Twitch creo que se reduce a unos 10 segundos, así que si estoy hablando, por ejemplo, de un tema y me mandáis un mensaje de ese tema, en YouTube muchas veces he pasado ya al siguiente y entonces es cuando llega vuestro mensaje y lo leo y lo retomamos. En el caso de Twitch seguramente seguiré hablando de ese tema y me llegará vuestro feedback. Así que es un punto importante también a tener en cuenta. Y bueno, también hay que decir que posiblemente, no me quiero comprometer a ello, porque ya sabéis que, bueno, a veces incumplimos nuestros compromisos. Seguramente los resubiré a YouTube, los directos que hagamos en Twitch, aunque igual es complicado porque a partir de ahora, en vez de un directo, seguramente hagamos dos. Uno después del partido del Huesca y otro después del partido del Real Zaragoza. Pero eso ya lo veremos. A partir de octubre quiero empezar a saco con el canal en Twitch. Quiero empezar a hacer directos, vamos, dos directos por semana. Si no es posible porque el Zaragoza y Huesca, por ejemplo, coinciden en el día, pues ya buscaremos otra forma de hacer directos. Porque habrá seguramente algún vídeo que hacía grabado, tipo las predicciones de la temporada, que lo haré en directo con vosotros en Twitch. Y seguramente luego lo cortaré y lo pondré en YouTube también. Y otra de las razones por las que me paso a Twitch de momento, sobre todo en el tema de los directos, es porque creo que en YouTube ya hemos llegado a una especie de tope, que ya no llegaba nadie más a los directos de YouTube y al canal pues muy poca gente, llegamos a 300 suscriptores y me encantó esa cifra y llegar, me hizo muchísima ilusión, pero creo que ya el canal no puede crecer mucho y menos si no subo vídeos digamos de continuo, ¿no? Si solo hago directos, además los directos en YouTube pues bueno, no se ven tanto y si los veis resubidos quizá no tenga tanta gracia, ¿no? Verlo en directo es lo que tiene más gracia. Y por eso lo hago en Twitch y por eso creo que, bueno, es una forma de que más gente se una al canal, que más gente conozca el canal y que quizás más gente también se pase a ver los vídeos en YouTube y que se suscriba al canal para cuando haya nuevos vídeos que seguirá habiéndolos. Y eso, vamos, tenedlo por seguro. Y también me apetece probar esta nueva plataforma, me apetece, bueno, descubrir un poco este mundillo de Twitch que, bueno, es bastante centrado en los directos y eso, pues bueno, espero que me venga bastante bien al canal. Y además también una cosa importante que cuando lo consumo yo como consumidor me viene muy bien y es que Twitch te permite en el móvil, en el ordenador no lo sé, pero en el móvil seguro reproducir los directos en segundo plano. Si por ejemplo tú quieres hacer una búsqueda en Google y estás viendo un directo en YouTube, no puedes dejar el directo de YouTube reproduciéndose y escucharlo y verlo mientras haces la búsqueda en Google. En el caso de Twitch, sí, porque se creará una ventanita pequeña abajo a la derecha, si no me equivoco, que además la podréis mover por donde queráis. Y podéis hacer una búsqueda en Google, tuitear, por ejemplo, en fin, cualquier cosa que queráis hacer
mientras veis este bonito rostro hablando sobre el deporte aragonés. Y nada más que decir al respecto. Ya siento que sea un anuncio así de rápido, de corrido. Pero bueno, espero que vayáis al canal de Twitch, que le deis mucho apoyo. Que hay que llegar a 50 suscriptores, si no me equivoco, para empezar a monetizar el canal. Aparte hay que cumplir otras exigencias que te pone Twitch. Pero son bastante más livianas respecto a las de YouTube, que había que llegar a 1000 suscriptores y había que admitir no sé cuántas horas, 100.000 horas en directo o algo así. Bueno, 100.000 horas de vídeo creo que había que subir, que es una barbaridad comparado con Twitch. Así que nada, ya lo sabéis, descargaros Twitch, empezad a seguir a Deporte Aragonés, que os lo dejo aquí en la cajita de descripción. Como siempre, no puedo terminar un vídeo sin no saber hablar. Así que bueno, nos vemos pronto por ahí y nos vemos también en el canal, que seguirá habiendo vídeos. No faltéis, nos vemos pronto.